Mire, en 2004 México y Uruguay firmaron un tratado de libre comercio que ha permitido el intercambio comercial entre ambos países, especialmente de productos alimenticios. Jorge Alberto Delgado Fernández, embajador de Uruguay en México, platicó con nuestro compañero Juan Becerra y justamente nos habla justamente de este intercambio cultural y alimenticio. Excelentísimo señor Jorge Alberto Delgado Fernández, embajador extraordinario plenipotenciario de Uruguay en México. Muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. A ustedes, a ustedes. Embajador, háblenos un poco sobre los acuerdos bilaterales de cooperación que existen entre Uruguay y México. Bueno, un acuerdo importantísimo y que tiene que ver con la economía de ambos países es el Tratado de Libre Comercio que hemos firmado con México ya a partir del año 2004, acuerdo que está vigente y acuerdo que posibilita, a través de ese marco institucional entre ambos países, la posibilidad de que los productos uruguayos estén presentes en México y también productos mexicanos en Uruguay, también lo que tiene que ver en materia de inversiones y en los diferentes rubros de nuestra economía. Pensamos que ese TLC, ese Tratado de Libre Comercio, ha avanzado mucho, siempre hay mucho para trabajar. Y en eso estamos ya a partir, repito, desde el 2004, en la reciente visita que ha tenido nuestro presidente Tabaré Vázquez a México en noviembre del año pasado, estuvo presente el diálogo fructífero entre ambos mandatarios y también en aquellos secretarías de Estado que llevan los temas puntuales, la Secretaría de Economía de Uruguay, la Cancillería también de nuestro país y la Secretaría de Economía de México y su Cancillería. Hemos avanzado, hemos visto la necesidad de que en un futuro cercano esos acuerdos que van quedando en el tiempo, digamos, y que, bueno, la globalización, la tecnología siempre nos propone nuevos desafíos, podamos avanzar en el momento justo, pero finalmente puedo decir de que estamos bien. Ese acuerdo, esa herramienta que posibilita a nuestras empresas crear fuentes de empleo, crear fuentes de trabajo, hoy día lo hemos potencializado y estamos en un buen camino. ¿Y cuáles son, embajador, los principales productos que Uruguay exporta a México y que México lleva a Uruguay? Si me perdonas, algo que no te mencioné también son los acuerdos institucionales que tenemos entre Uruguay y México a través de Amexi de México y también la Agencia de Cooperación Internacional de Uruguay, que posibilita, con un fondo interesante, posibilita convenios, acuerdos que tienen que ver mucho con, y que está presente la ciencia, la tecnología, la mejora en diferentes rubros de nuestras economías. Eso es muy importante recalcar porque ahí sí está presente nuestros exponentes, tanto mexicanos como uruguayos, en ciencia, tecnología y avance que provoque también mejoras en la economía. Te quería decir eso porque lo omití recién. Y pasamos a tu pregunta en lo que tiene que ver con aquellos productos que Uruguay exporta a México. Bueno, tenemos una oferta del rubro alimenticio, como son las carnes, fundamentalmente, diferentes cortes de carne que llegan a México. Digamos que podemos segmentalizarlas en lo que puede ser el sector premium, son excelentes, están en los centros de distribución, en los supermercados de México, no voy a mencionar ningún nombre en especial, obviamente, y también en los restaurantes uruguayos y otros restaurantes mexicanos que ofrecen en su menú diario nuestros cortes de carne, nuestros productos lácteos, nuestros quesos, el dulce de leche, también está presente aquí, desde el punto de vista del rubro de alimentos, ¿verdad? Y todos aquellos componentes que utiliza la cocina mexicana, la gastronomía mexicana, para también ofrecer aquello que hoy está muy de moda, que es la cocina fusión, ¿no? Tratar de incorporar un producto, como puede ser nuestras carnes, con aquella cocina mexicana que podamos entrelazar, que podamos mezclar y que pueda ser una muy buena oferta cuando alguien se sienta en un restaurante a disfrutar esos platos. Nuestros vinos, el vino Tanat uruguayo, que hoy tiene relieve mundial, tiene muy buena aceptación por parte de aquí en México, también forma parte de la oferta en lo que tiene que ver con esos principales rubros. Hay otros rubros que tienen mucho que ver con la industria, la madera, los cueros, ¿verdad? Cueros para la industria aeronáutica, cueros para lo que es el segmento de vehículos de alta gama, también provienen de Uruguay,
Pero la parte, digamos, de alimentos es lo que te acabo de decir. Pero también hay otros importantes materias primas que se insertan, digamos, en la industria mexicana. Y hablaba, embajador, hace unos momentos sobre también el intercambio de ideas, el intercambio académico, el intercambio tecnológico y el intercambio cultural, cómo los habitantes de la capital del país podemos conocer más de Uruguay aquí en nuestra ciudad. Bueno, en México, obviamente, últimamente hemos desarrollado una actividad cultural que pensamos potencializarla aún más. Hemos tenido espectáculos a nivel de teatro, a nivel de lo que es el teatro independiente. Hay una teatro independiente que es un poco por donde pasó nuestro teatro independiente en épocas de dictadura. Se mantiene un poco ese legado de aquellos compatriotas integrantes del grupo teatral El Galpón, que pasaron un buen tiempo aquí en México, lo mismo que la música, y ofrecemos algunos espectáculos que tienen que ver con nuestros autores teatrales y también con autores teatrales de México en esa oferta puntual del teatro, lo que tiene que ver con la música que podemos llamar la música culta o la música clásica, también a través de institutos mexicanos como el Instituto Politécnico Nacional. Tienen la presencia de nuestro director hoy día, director Diego Nasser, que ya desde hace 2 años tiene una presencia importante en lo que es la oferta de ese rubro de la música. Música popular también, el tango. El tango. Tan rioplatense, ¿verdad? También ha tenido una oferta en algunos lugares donde, como se hace en el Río de la Plata, en esos boliches donde se va a bailar la milonga, ¿no? Sí. Donde se va a bailar el tango, donde tenemos exponentes, cantantes y cantores e intérpretes que ofrecen esa posibilidad en una ciudad capital como es Ciudad de México, pero también en otros lugares. Pero siempre el tango siempre se asoció mucho al Buenos Aires, al Montevideo, al bar, al boliche, a tratar de, en esas noches, en esa nocturnidad, digamos, que el tango siempre nos ofrece esa calidad y esa sensibilidad de sus temas. Y hablando de tango, embajador, por favor, aclárenos una, porque uno de los grandes exponentes del tango muy conocido y muy querido aquí en México es Gardel, de quien, bueno, pues muchas veces creímos que era argentino, pero no, fue uruguayo. Bueno, esa gran disputa que tenemos, ¿no? Sí. También por el fútbol, pero bueno. Y hablando de fútbol. Esa gran disputa que tenemos con Gardel, bueno, Gardel nació en Uruguay, nació en el norte de Uruguay, en lo que, bueno, un poco para traducir sería la provincia de Tacuarembó. Ajá. Allí nació Gardel y posteriormente tenemos que decir a ciencia cierta de que Gardel como cantante triunfó en la Argentina, en un gran mercado, ¿verdad? Pero bueno, compartimos al gran Carlos Gardel, no solamente con los hermanos argentinos, sino a nivel mundial, y siempre está aquello de que se dice que cada día canta mejor, ¿no? Cada día canta mejor. ¿Cómo fortalecer, cómo podemos estrechar aún más los lazos, embajador, entre Capital 21 y Uruguay? Bueno, estuve hablando con las autoridades de aquí. Uruguay tiene, en Montevideo, tiene también su sistema de radiocomunicación, su sistema de traslado de la comunicación hacia nuestros ciudadanos. Tenemos nuestra televisora nacional y tenemos nuestro sistema de radios también del Estado, en donde podemos, de alguna manera, a través de un gran acuerdo marco, podemos intercambiar diferentes productos que, bueno, que lleguen también la cultura mexicana, la manera de transmitir, la manera de comunicar de estas radios, de estas televisores, hacia nuestro país y viceversa. Pensamos que es un gran desafío, un lindo sueño, y pensamos que en corto lapso podamos iniciar ese trayecto. Y el Mundial, señor embajador, ¿cómo ve usted a la selección mexicana? Bueno, es un gran desafío que tiene México, una serie fuerte, ¿verdad? Uruguay quizás estadísticamente dicen que es una serie débil, pero los partidos hay que jugarlos. Hay muchas cuestiones que, además de la calidad técnica de los equipos, están cuando se juega un mundial. Esperemos que México pase a la segunda fase, que nosotros pasemos a la segunda fase.
y en algún momento si nos encontramos, bueno, cada quien tendrá su corazoncito. Sin duda Pero alguna. fundamentalmente lo que sería nuestro sueño que la Copa Mundial volviera hacia nuestras regiones, volviera hacia América Latina. Una Copa Mundial que inició precisamente en Uruguay. Muchas gracias, A ustedes, embajador Delgado. A ustedes, muchas gracias.